Lo que Jesús dijo sobre controlar tus pensamientos, la verdad que pocos practican. Durante años viví atrapado en una prisión que nadie podía ver. Cada mañana despertaba y lo primero que escuchaba en mi mente era una voz que no era la mía, diciéndome que no era lo suficientemente bueno, que fracasaría en todo lo que intentara, que la gente se estaba riendo de mí a mis espaldas. Esa voz estaba en todas partes, en las reuniones de trabajo, en las cenas con amigos, incluso cuando intentaba dormir por la noche. Y lo peor de todo es que yo creía que era completamente normal, que todos experimentaban lo mismo, que simplemente era así la vida. Pero hubo un momento que cambió absolutamente todo, cuando descubrí algo que Jesús enseñó hace más de 2000 años. Algo que está ahí en los evangelios, pero que la mayoría de la gente nunca realmente entiende o practica. Cuando lo descubrí, mi vida cambió. No en un día, no en una semana, pero cambió. Y lo que voy a compartirte en este video es exactamente eso. Eso que Jesús sabía que teníamos que aprender para realmente ser libres. Porque la verdad es que si no controlas tus pensamientos te van a controlar a ti. Y créeme, he estado en ambos lados. Si te estás sintiendo atrapado en tu propia mente, si esos pensamientos negativos están arruinando tus días, entonces necesitas ver este video hasta el final. Pero primero, si este contenido te está hablando, dame un like y suscríbete al canal porque lo que viene es importante. Y no quiero que te pierdas ninguna palabra de esto. Vamos a sumergirnos en la verdad que pocos practican y que menos aún comprenden completamente. Porque Jesús no solo dijo algo al pasar sobre esto, sino que Él enseñó un sistema completo sobre cómo tu mente puede ser liberada si entiendes realmente lo que Él quiso decir. La mayoría de la gente cree que controlar los pensamientos significa simplemente decirle a tu mente que deje de pensar cosas negativas. Eso es lo que yo intenté durante años. Me decía a mí mismo que tenía que ser positivo, que tenía que pensar en cosas buenas, que si solo ignoraba los pensamientos malos, eventualmente desaparecerían. Pero, ¿sabes qué pasó? Cuanto más intentaba suprimirlos, más fuertes se volvían. Es como cuando alguien te dice que no pienses en un elefante rosa. ¿Qué es lo primero que tu mente hace? Lo único que puede pensar es en un elefante rosa. Entonces, si intentas forzar tu mente a no pensar en cosas negativas, terminamos con una guerra civil en nuestra cabeza. Yo he estado en esa guerra. He estado en esa batalla constante donde tu mente es tu enemigo, donde cada pensamiento es una batalla que tienes que ganar. Y fue agotador, fue devastador, fue lo que casi me cuesta todo. Pero entonces, mientras estudiaba las palabras de Jesús, encontré algo en Mateo 12:34 que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso suena simple, ¿verdad? Pero wait. Eso significa que nuestros pensamientos no surgen de la nada. Surgen de algo más profundo, de nuestro corazón, de nuestras creencias fundamentales, de las cosas que realmente creemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Así que el problema no es simplemente controlar los pensamientos negativos, el problema es mucho más profundo. El problema es entender de dónde vienen realmente esos pensamientos, porque si vienen del corazón, entonces cambiar el corazón es lo que va a cambiar los pensamientos. Y eso es exactamente lo que Jesús estaba enseñando todo el tiempo. Ahora bien, ¿cuántas veces has escuchado a alguien decirte que simplemente tengas fe, que pienses en positivo y todo mejorará? Yo he escuchado eso tantas veces que casi exploté. Porque la realidad es que la fe ciega sin entender lo que está pasando en tu mente no funciona. Jesús no enseñó eso. Él enseñó algo mucho más revolucionario y mucho más práctico. Él dijo en Proverbios 23:7, el cual es una enseñanza que él llevaba en su corazón, que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Eso no es una bonita frase para decorar tu pared. Es una verdad fundamental sobre cómo funciona la realidad. Tu identidad, tu vida, tu futuro, todo está determinado por lo que tú crees sobre ti mismo en lo profundo de tu ser. No por los hechos externos, no por lo que ha pasado, no por lo que otros digan, sino por lo que tú crees en tu corazón. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Intentan cambiar sus pensamientos sin cambiar sus creencias fundamentales. Es como intentar cambiar una mala cosecha sin cambiar las semillas que plantaste. No va a funcionar. Necesitas ir a la raíz. Necesitas cambiar lo que crees sobre ti mismo. ¿Por qué entonces? Y solo entonces tus pensamientos van a cambiar naturalmente. No porque los estés forzando a cambiar, sino porque tu nueva creencia va a producir nuevos pensamientos automáticamente. Jesús entendía esto. Por eso él pasaba tanto tiempo diciéndole a la gente que creía en ellos, que podían ser sanados, que podían ser transformados. No era sentimentalismo, era una medicina exacta para el alma. Recuerdo un momento específico en mi vida donde todo esto hizo clic. Estaba en mi peor momento, realmente.
Mi carrera se estaba desmoronando, mi relación estaba rota y mis pensamientos eran tan oscuros que casi no podía funcionar. Estaba caminando, solo en la calle, y una pregunta apareció en mi mente con tanta claridad que me detuve en seco. ¿Por qué creo que merezco esto? ¿Por qué creo que soy un fracaso? ¿De dónde vino esa creencia? Y entonces empecé a rastrear eso. Rastreé eso hasta mi infancia, hasta cosas que me habían dicho, hasta experiencias que había tenido. Y lo que descubrí fue que yo estaba viviendo una vida entera basada en mentiras que había creído sobre mí mismo hace años, mentiras que alguien más me había dicho, o que yo había decidido creer cuando era muy joven y vulnerable. Y esa noche, cuando volví a casa, hice algo que Jesús estaba describiendo todo el tiempo cuando hablaba sobre tomar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo confronté esos pensamientos, pregunté dónde vinieron, pregunté si eran verdaderos, y empecé a reemplazarlos con la verdad. No solo pensamiento positivo vacío, sino la verdad real sobre quién soy, la verdad sobre mi valor, la verdad sobre lo que puedo ser y lo que mereces. Eso fue hace años, y puedo decirte que fue el punto de quiebre en mi vida. Porque cuando realmente entiendes que tus pensamientos no son hechos, cuando entiendes que los pensamientos son solo habla de tu corazón, entonces de repente tienes poder sobre ellos. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente no quiere escuchar. Controlar tus pensamientos es trabajo. Es trabajo espiritual, es trabajo emocional, es trabajo mental. No es fácil. No puedes simplemente leer un libro y esperar que mágicamente tus pensamientos cambien. Tienes que estar dispuesto a ir a la raíz. Tienes que estar dispuesto a mirar en la cara a las creencias que has llevado durante años. Tienes que estar dispuesto a cuestionarlas, a confrontarlas, a elegir creer algo diferente. Y eso requiere coraje. Eso requiere humildad. Eso requiere una fe real, no una fe fingida, sino una fe que te hace vulnerable. Jesús enseñaba esto constantemente. Decía cosas como Marcos 4:24, cuida cómo escuchas, porque lo que escuchas, lo que recibes en tu mente, se va a multiplicar en tu vida. Si escuchas constantemente que eres un fracaso, eso va a crecer. Si escuchas constantemente que eres valioso, eso va a crecer también. Entonces la pregunta que necesitas hacerte es, ¿qué estoy escuchando? ¿Quién tiene voz en mi mente? ¿Están mis propios pensamientos? ¿Son las voces de otras personas del pasado? ¿Es la voz del miedo? ¿Es la voz de la cultura que me rodea? Porque una vez que identificas de dónde vienen esos pensamientos, una vez que entiendes quién o qué está hablando en tu cabeza, entonces tienes el poder de elegir si quieres seguir escuchando o no. Y esa elección, esa libertad para elegir, es exactamente lo que Jesús estaba ofreciendo. Una cosa que aprendí después de años estudiando lo que Jesús enseñó es que Él siempre distinguía entre dos tipos de pensamientos. Había pensamientos que venían del Espíritu, de la verdad, de Dios, y había pensamientos que venían de la oscuridad, del miedo, del ego. Y la diferencia es crucial porque no todos los pensamientos que tienes son tuyos. Espera, eso suena loco, ¿verdad? Pero piénsalo por un momento. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento que parecía tan fuerte, tan convincente, tan real, que en ese momento creíste que era verdad absoluta? Y luego, horas después o días después, te diste cuenta de que era una mentira. Eso sucede todo el tiempo. Eso es lo que Jesús está describiendo. Hay pensamientos que vienen de la verdad y hay pensamientos que vienen de las mentiras. Y el trabajo que tienes que hacer es aprender a distinguir cuál es cuál. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Eso significa que tienes que renovar constantemente tu mente. Tienes que estar vigilante. Tienes que estar atento a qué está pasando en tu cabeza, porque tu cultura, tu sociedad, tus amigos, tus enemigos, todos están intentando influir en lo que crees sobre ti mismo. Y si no eres vigilante, van a lograr implantarte mentiras que vas a vivir como si fueran verdades. He visto eso suceder una y otra vez. He visto a personas que son increíbles pero que creen ser mediocres porque alguien les dijo eso hace años. He visto a personas que tienen un potencial increíble pero que ni siquiera lo intentan porque alguien en el pasado les dijo que no podían. Eso es lo que quiero que entiendas. Las mentiras que crees sobre ti mismo están arruinando tu vida y la mayoría del tiempo ni siquiera te das cuenta de que son mentiras. Hay un pasaje en Lucas 6:45 que prácticamente resume todo lo que Jesús estaba enseñando sobre los pensamientos. Dice, porque la abundancia del corazón habla la boca, y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Ahora, cuando yo leí eso por primera vez, pensé que solo era sobre si dices cosas buenas o malas, pero después de años de estudio y después de vivir esto, me di cuenta de que es mucho más profundo.
Lo que Jesús está diciendo es que lo que sale de ti, lo que hace tu vida, la dirección de tu vida, todo eso viene de lo que está almacenado en tu corazón. Tu corazón es un tesoro, es un almacén. Y lo que has puesto allí, lo que has creído, lo que has guardado, eso es lo que va a salir. Si tu tesoro es lleno de creencias sobre tu fracaso, entonces va a salir fracaso. Si tu tesoro es lleno de miedo, va a salir miedo. Si tu tesoro es lleno de culpa, va a salir culpa. Pero si tu tesoro es lleno de verdad, si tu tesoro es lleno de creencias correctas sobre quién eres, entonces eso es lo que va a salir. Y eso va a transformar tu vida. He visto esto suceder en mi propia vida. He visto a personas que literalmente transformaron sus vidas cuando realmente entendieron esto. No fueron años de terapia, no fueron años de medicamentos. Fue un cambio fundamental en lo que creían sobre sí mismos. Un cambio en lo que estaban guardando en sus corazones. Aquí está lo que la mayoría de las personas religiosas no entienden cuando leen la Biblia. Cuando Jesús hablaba sobre el poder del pensamiento, no estaba hablando sobre una técnica de autoayuda. No estaba hablando sobre visualización o pensamiento positivo en el sentido que hoy conocemos. Estaba hablando sobre alineación. Estaba hablando sobre alinear tus pensamientos con la verdad. Porque para Jesús, la verdad no era una opinión. La verdad era una realidad. Y tu trabajo era descubrir cuál es la verdad y creerla. Filipenses 4:8 dice: Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honroso, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso no es una sugerencia, es una instrucción. Eso es decirte que tienes el poder de elegir en qué pensar. No estás atrapado con tus pensamientos negativos. Tienes la capacidad de cambiar el canal, de cambiar lo que enfocas tu mente. De decisión en decisión, segundo a segundo, estás eligiendo qué vas a creer, qué vas a pensar. Y eso es poderoso. Eso significa que tú tienes control, no completamente porque la mente es compleja, pero sí tienes más poder del que crees. Simplemente, la mayoría de la gente nunca fue enseñada a usar ese poder. Nunca fue enseñada a ser dueño de sus propios pensamientos. Y ese fue el gran punto de Jesús. Él quería que entendieras que eres más libre de lo que crees, que tienes más poder de lo que jamás imaginaste. Pero déjame ser honesto contigo, porque necesitas saber la verdad completa. Cambiar tus pensamientos es difícil. Cambiar lo que crees en lo profundo de tu ser es quizás lo más difícil que jamás harás. Porque esas creencias han estado contigo durante años, han estado moldeando tu vida, han estado protegiéndote de cierta manera, aunque sea una protección que te está hiriendo. Y cuando intentas cambiarlas, hay resistencia, hay miedo. Porque si cambias tus creencias, eso significa que tienes que cambiar tu vida. Significa que tienes que tomar responsabilidad. Significa que no puedes culpar a otros. Significa que tienes que actuar diferente, pensar diferente, ser diferente. Y eso es aterrador. He estado ahí. He sentido ese miedo. He enfrentado esa resistencia en mí mismo. Pero la verdad es que del otro lado de esa resistencia, del otro lado de ese miedo, hay libertad real. Hay una vida donde tus pensamientos ya no te controlan, donde los pensamientos negativos aparecen pero no tienen poder sobre ti, donde puedes elegir creer en algo mejor sobre ti mismo y sobre tu futuro, donde la culpa, la vergüenza, el miedo no son tus dueños sino tus sirvientes, cosas que puedes reconocer y elegir no seguir. Eso es lo que Jesús promete, eso es lo que Él enseñaba, eso es lo que es realmente posible si estás dispuesto a hacer el trabajo. Mientras cierro esto, quiero que entiendas lo que hemos tocado aquí. No se trata de pensamiento positivo vacío, no se trata de ignorar tus problemas, se trata de comprender que lo que crees sobre ti mismo es lo que crea tu vida. Se trata de estar dispuesto a identificar las mentiras que has creído durante años, se trata de cuestionarlas, de confrontarlas, de elegir creer en algo diferente. Se trata de renovar constantemente tu mente con la verdad. Porque eso es lo que Jesús estaba enseñando cuando hablaba sobre controlar tus pensamientos. Ahora, aquí viene lo importante. Si este video te tocó, si algo de esto resonó en ti, si sientes que hay mentiras que has creído sobre ti mismo y quieres cambiar eso, entonces necesito que hagas algo. Necesito que comentes en la sección de abajo. Comenta incluso si no estás seguro si estoy en lo correcto. Comenta incluso si estás dudando. Porque tu comentario va a ayudar a que el algoritmo comparta esto con otros que lo necesitan. Comenta sobre dónde están tus pensamientos ahora. ¿Cuál es la mentira que has creído sobre ti mismo? Hazlo vulnerable. Hazlo real. Y luego, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque vamos a profundizar más en esto. Vamos a explorar cómo realmente cambiar las creencias del corazón, cómo realmente transformar tu vida. Porque la libertad que Jesús promete, esa libertad que viene cuando controlas tus pensamientos, está disponible para ti. Está aquí.
Está esperando. Solo necesitas estar dispuesto a tomar el poder que ya tienes.